Listo. Ok. Buenas noches, hermanos y hermanas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un día de enseñanza como cada martes y jueves. Qué alegría poderlos tener conectados a cada uno de ustedes. Como dice Papito, no es una casualidad. Es que el Señor tocó sus corazones. Es que el Señor nos trajo a este tiempo para recibir de Él lo que Él ha preparado, ¿verdad? ¿Cuántos están ansiosos? ¿Ansiosos? No, a ver. ¿Cuántos están deseosos de recibir esa palabra de Dios el día de hoy? Amén, gloria a Dios. Todos estamos con esas ganas de recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Vamos hoy día vamos a usar la vida de un siervo más del Señor. Amén. Para aprender algo que Papito quiere que aprendamos el día de hoy. Hay algo seguro en esta historia de este varón, porque es un varón del cual vamos a tomar su vida para aprender nosotros el día de hoy. Yo creo que este varón pasó por mucho, ¿ok? Pasó por mucho, pero vamos a ir exactamente a un episodio de su vida. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de esta historia, todos hemos escuchado esta enseñanza que el Señor puso en su palabra para nosotros. Todos hemos escuchado. Pero yo creo que esta noche el Señor algo especial de esta historia que ya hemos escuchado quiere dar a nuestros corazones. Amén. Todos habíamos escuchado hablar de Job, ¿verdad? Todos habíamos escuchado de que un tal Job existía y que ese tal Job decía que había sido fiel a Dios en todo momento. Pero nos bastó un día leer la palabra de Dios y conocer un poco la historia de Job para darnos cuenta que Job, si bien es cierto, fue un hombre que fue del agrado a Dios, que Dios lo honró y lo reconoció como un gran hombre, pero él también en su proceso fue tan ser humano como tú y como yo. Amén. Y pasó por una tribulación, y pasó por un proceso, pasó por un momento en que sintió desesperación, angustia, y dijo e hizo cosas que no fueron del agrado a Dios. Pero lo bueno de toda esa historia fue que en el momento en que Dios se le revela a él entiende eso y cambia su vida. Amén. Reconoce que pecó contra el Señor y cambia su vida. Ahora, así como la vida de Job fue de mucha inspiración para muchos de nosotros y quitó de repente esa culpa, esos miedos, esas cosas que teníamos a causa de nuestro proceso por el cual habíamos pasado, hoy este varón también nos va a enseñar algo tan grandioso como la vida de Job nos enseñó a cada uno de ustedes. Les hablo, a ver, les voy a dar unas pistas, ¿ya? A ver, más o menos, a ver si saben de quién voy a hablar. Se trata de un varón que fue un hijo engreído por su padre, ¿ok? Fue un hijo engreído por su padre. Y sus hermanos le tenían celos. José. Amén. José. Amén. Amén. Uy, qué grandioso es esto. ¿Ah? Qué grandioso es saber que toda la escuelita, ¿no?, está atenta y es muy sabia y tiene tanta revelación del Padre. Amén. Qué alegría que todos, eso me indica de que todos ustedes leen la palabra de Dios, leen su Biblia. Amén. Yo los felicito y los honro en esta noche por eso. Ok, sí, efectivamente, vamos a hablar de José. Nosotros sabemos que José era un hijo muy amado por su padre, amén. Que su padre lo concibió en la vejez. Amén, lo concibió en la vejez. Por eso es que su papá le tenía un especial cariño a su Conchito le tenía un especial cariño, ¿verdad? Tanto así que le tejió una, ¿qué le tejió? ¿Qué le preparó? Chompa. Le hizo una chompa, capa, una túnica, una ¿verdad? Una túnica de colores Una le capa. hizo así, una especial que todos sus hermanos dijeron, ¿y por qué a él le hizo y no a nosotros? Amén. Y eso, a pesar que ese ya es otro tema, pero ahí podemos ver que a veces ciertas actitudes de los padres ocasionan entre los hermanos ciertos conflictos, ¿verdad?
ciertos conflictos se ocasionan. Porque a veces un gesto, una palabra o alguna cosa que hagamos por ciertos hijos y no por todos, causa, en los hermanos, causa ese tipo de cosas. Y eso causó en los hermanos de José. A tal punto que, ¿qué hicieron con él? Lo vendieron. Lo vendieron. Lo vendieron. Imagínense. Imagínense la actitud del padre, lo que desencadenó en los hermanos. El papá estaba demostrándole cariño, el papá le estaba demostrando amor, el papá lo estaba engriendo y no se dio cuenta de que los demás hermanos estaban observando eso. Y la reacción de los hermanos no fue para con los papás, ojo, no fue para con el papá, sino que la reacción de los hermanos fue para con el hermano. Al hermano lo hicieron pasar todo lo que José pasó, porque cuando lo vendieron a él, a raíz de eso, él pasó muchas cosas. Amén. Él pasó muchas cosas, ¿ok? Pero en todo eso, Dios tenía el control de todo. Dios tenía un propósito detrás de todo eso. Dice la palabra de Dios que Dios de algo malo lo transforma en algo bueno. Amén, Chinita. Dios lo transforma en algo bueno. Eso malo que la gente puede descartar, eso malo que la gente puede rechazar, eso malo que la gente puede señalar, que la gente puede decir mil cosas, dice Dios que Él tiene el poder suficiente, el amor suficiente para transformarlo en algo bueno. Esas cosas, esos momentos, esas cosas, esas situaciones son las que a Dios le agrada. ¿Por qué le agrada? Porque ahí, en eso que el Señor hace de transformar algo malo en algo bueno, se ve genuinamente el sello de Dios. Amén. Se ve genuinamente el sello de Dios. Así es que si tú en tu vida has pasado rechazo, te han señalado, te han cuestionado, te han dicho tú nunca vas a cambiar, tú siempre vas a ser así, has oídos sordos. Porque lo que Dios va a hacer en ti es algo grandioso. De la manera en que Dios se va a manifestar, va a ser en algo grandioso. Y su palabra se va a cumplir cuando diga que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. ¿Amén? Gloria a Dios. Ok, entonces vamos a la historia de José. Vamos a Génesis 39. El título de nuestra enseñanza va a ser el mismo que dice la palabra de Dios. José y la esposa de Potifar. ¿Han escuchado hablar de la esposa de Potifar? Amén. Creo que esa mujer tenía el espíritu de Jezabel, ¿no? Las mujeres vamos a orar también por el espíritu de Jezabel. Una de estas semanitas nos vamos a poner en la brecha y vamos a orar por él. Ojo, que el espíritu de Jezabel nomás no es de las mujeres, por decirlo de alguna manera, que van en busca de lo que no es suyo. No solamente de eso, sino es el espíritu de Jezabel, es la mujer rencillosa, conflictiva, chismosa, cizañosa, todo eso. Hay que orar para alejar todo ese espíritu de Jezabel del entorno de nosotros. Amén. Vamos a orar por eso. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos prepare para ese tiempo de oración para poder orar por ese espíritu de Jezabel. Amén. Listo, entonces vamos a Génesis 39. ¿Qué es lo que Dios nos tiene preparado para el día de hoy? Hoy día sí, como hemos empezado un poquito tarde, la hora se va a pasar volando, pero les pido tengan la total atención para esta enseñanza, que creo yo que el Señor les va a hablar de una manera sorprendente y el Señor se va a glorificar acá. Amén. Traigan su agüita, no me molesto, traigan ahí un piqueíto, no me molesto, más bien contenta estoy de verlos a todos ahí súper atentos. Dice la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Me encanta ver a nuestro hermano Beto contento, feliz, alegre. Me encanta verlo así. Me ha vacilado a la hora que me ha visto. A la hora que me ha visto, me dice, hermana Ceci, ¿cómo es posible que usted tenga doble mascarilla? Me dijo. Venía de la calle y hermano Beto, yo soy todo menos desobediente, por si acaso, no se pase.
Ok, empecemos. Dice la palabra de Dios. José y la esposa de Potifar, dice nuestra enseñanza. Los ismaelitas llevaron a José a Egipto y allá se lo compró a ellos un egipcio llamado Potifar. ¿Quién lo compró a José? Potifar. Amén. Un egipcio, era un egipcio llamado Potifar. Amén. Fue el que se lo compró, fue el que compró a José. Amén. Él fue el que lo compró. Dice, ¿quién era Potifar? Dice la palabra de Dios, que era oficial del faraón y capitán de su guardia. Potifar, el que lo compró a José, ¿era cualquiera? No. No era cualquiera, ¿verdad? No era cualquiera. Dice la palabra de Dios que era el oficial del faraón, de la autoridad máxima de Egipto. De la autoridad máxima de Egipto. Fue Potifar el que lo compró, capitán de la guardia del faraón. No era cualquiera. Amén. Yo quiero que hagamos un paréntesis acá. Miren cómo Dios trabaja en tu proceso. José venía de que sus hermanos lo habían vendido. Amén. José venía de que sus hermanos lo habían rechazado, lo habían hecho pasar un mal momento y lo habían vendido. O sea, José decía mejor, ¿qué estaría pensando en ese momento José, verdad? Que tus hermanos, a los que tú amas, en los que tú confías, te vendan por celos, por contiendas, por mil cosas te vendieron. Envidia, lo vendieron. ¿Qué estaría pasando en su cabeza, verdad? Y eso que lo querían matar, ¿eh? Y eso que lo querían matar. Pero uno de los hermanos dijo, no, no lo matemos, mejor hay que venderlo, porque él no quería cargar con el asesinato de uno de sus hermanos. ¿Amén? Y dijo, mejor hay que venderlo. Lo vendieron. Él venía de todo eso. Él venía de eso. Pero miren, después de haber pasado por esas situaciones traumáticas, por esas situaciones difíciles, por esas situaciones tan complicadas para él, donde se sintió quizás solo, abandonado, donde quizás se sintió desesperado, angustiado, en ese momento llega alguien, no cualquiera, a rescatarlo, por decirlo de alguna manera. Porque no lo compró cualquier persona, sino lo compró alguien que tenía un cargo importante, alguien que era importante, alguien al cual Dios había puesto en su camino para que empiece el cumplimiento del plan de Dios. Amén. A veces las personas que están a tu alrededor o las personas que aparecen en tu vida no son coincidencias. A veces Dios ha preparado ese tiempo para ponerte personas a tu alrededor que te van a ayudar al cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. De repente tú todos esos años que no conociste a estas personas que Dios puso a tu alrededor, de repente todos esos años tú no tenías dirección, no sabías muchas cosas, no aprendiste, no habías aprendido muchas cosas, desconocías de muchas cosas, pero llega un momento en tu vida en que Dios pone a personas a tu alrededor para que puedas encaminarte hacia ese cumplimiento de la palabra de Dios. En este caso fue Potifar el elegido. No era cualquiera, ¿verdad? No era cualquiera. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Dice, pero el Señor estaba con José. Miren, ¿ah? Miren lo que afirma la palabra de Dios. José venía de un mal momento y encima estaba siendo comprado por este hombre, por Potifar. Y dice la palabra de Dios, pero el Señor estaba con José. Mi pregunta es, a pesar de que José pasó todo lo que pasó, ¿José estaba solo? No estaba solo, ¿verdad? No estaba solo, porque la palabra de Dios afirma, pero el Señor estaba con José.
sea cual sea la circunstancia, sea cual sea el momento, la situación que te toque afrontar, tenlo por seguro que así como el Señor estuvo con José, está contigo y conmigo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que el Señor está contigo en todo momento? Amén, gloria a Dios. Dice, y prosperó en la casa del egipcio, su amo. Dice la palabra de Dios. A ver, yo quiero que me atiendan acá. Dice que el Señor estaba con José. Y al estar el Señor con José, dice o sea, José, prosperó en la casa del egipcio, su amo. Quiere decir que a pesar que tú estés en un lugar que no te pertenece, que no es tu lugar, que no es todavía el cumplimiento de tu propósito, si Dios está contigo, Él te va a prosperar, dice la palabra de Dios. Ahora, mi pregunta es, ¿quién era José? ¿Alguien que desobedecía a Dios? ¿Alguien que no conocía a Dios? ¿Alguien que no creía en Dios? ¿O José era un hombre íntegro que amaba a Dios, que conocía a Dios, que le obedecía a Dios? Yo quiero que nosotros entendamos bien esto. El hecho de que el Señor estaba con José y dice que prosperó en la casa del egipcio, su amo. José era esclavo, pero prosperó en la casa de su amo porque el Señor estaba con él. Para que el Señor esté contigo, tienes que hacerte un autoanálisis y ver si tu vida se parece a la vida que tenía José. ¿Eres obediente a la palabra de Dios? ¿Eres íntegro delante del Señor? ¿Te vean o no te vean? ¿Confías en el Señor? ¿Crees en Él? Porque José era un hombre así. José conocía al Señor. José era un hombre que temía al Señor de muy joven. Él había recibido la palabra de Dios y él la ponía por obra. Él sabía quién era su Dios. Por eso se dirigía con diligencia. Era obediente. Por eso la palabra de Dios dice que el Señor estaba con él y prosperó en la casa del egipcio, su amo. En el lugar que estés, si tú tienes una relación con el Señor, vas a prosperar. En el lugar que estés. En el lugar que estés. Amén. Porque la condición de esclavo, les diré que no es el mejor lugar del mundo, no es la mejor condición del mundo. Amén. No es la mejor condición del mundo. Pero dice el Señor que aún él, siendo esclavo, lo prosperó. Porque el Señor estaba con él. Lo prosperó. Ojo, prosperar no solamente es económicamente. Prosperar es que te dé una buena honra, que estés bien visto por todos. Prosperas haciéndote ver bien, haciéndote recibir reconocimiento, honra, respeto, paz, gozo, amor. Amén. Todo estaba a su favor. Todo estaba a su favor. Amén. Todos lo veían con gracia. Amén. ¿Qué más dice su palabra? Y su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con él y lo hacía prosperar en todo lo que emprendía. Y lo hacía prosperar en todo lo que emprendía. Así es que si los hijos de Dios quieren hacer algún emprendimiento, no tengan temor de hacerlo, porque el Señor los hará prosperar en todo lo que emprendan. Amén. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. El Señor lo ha dicho y el Señor lo cumplirá. Su palabra es verdadera.
Dice que su amo se dio cuenta. Se dio cuenta que el Señor estaba con José y que lo hacía prosperar en todo lo que emprendía. A José se le ocurrió una idea y el Señor lo respaldaba. José decía algo y el Señor lo respaldaba. Y eso Potifar se dio cuenta porque Potifar era su amo. Él lo compró. Amén. Y él se dio cuenta. Mi pregunta es, ¿cuántos a tu alrededor se dan cuenta de que el Señor está contigo y te prospera en todo? ¿Cuántos a tu alrededor se dan cuenta de eso? Porque para que la gente se dé cuenta de eso, es que Dios está siendo evidente. Está siendo evidente ese prosperar tuyo. Caes en gracia con las personas, te da el nombre y el respeto, te abre puertas que nadie puede cerrar y cierra otras que nadie puede abrir. El Señor te bendice como lo bendecía a José. Todo lo que emprendía, dice que lo prosperaba, le iba bien. El Señor estaba con él, pero en todo momento dice, y el amo se dio cuenta de que el Señor estaba con él. Esa es la clave para activar la prosperidad de Dios en tu vida. Que el Señor esté contigo. Para que el Señor esté contigo, necesita hijos obedientes, llenos de fe, de convicción, que le crean al Señor todo lo que Él dice. ¿Cuántos de nosotros acá creemos en todo lo que el Señor dice? Gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros obedecemos a todo lo que el Señor dice? Esa es otra pregunta. Amén. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que el Señor espera. Eso es lo que el Señor quiere. Y dice que cuando nosotros somos obedientes y tenemos esa fe y somos obedientes, dice que el Señor está con nosotros. Porque Él lo ha prometido. Y si nosotros lo creemos, vamos a sentir y vivir su presencia en cada momento. Amén. ¿Qué más dice la palabra de Dios? De modo que José se ganó su buena voluntad. De modo que José se ganó su buena voluntad. ¿De quién se ganó la buena voluntad? De Potifar. Amén, de Potifar. Dice, de modo que José se ganó su buena voluntad y le servía, y su amo lo nombró mayordomo de su casa y dejó en sus manos todo lo que tenía. Miren lo que el Señor hizo. Dice que el Señor, dice que José se ganó la buena voluntad y le servía. Dice que todo lo que emprendía, de modo que José se ganó su buena voluntad y le servía. Y su amo, José era una persona que le servía a su amo. Le servía con buena voluntad. Se ganó la buena voluntad del amo porque José le servía a su amo. A pesar de que su amo no era creyente como él, a pesar de que su amo no tenía las mismas costumbres, la misma cultura, la misma creencia que él, dice que José le servía a su amo. Y le servía de tal manera que su amo lo nombró mayordomo, lo ascendió. De esclavo lo mandó a tener un lugar privilegiado. Lo puso de esclavo, de un empleado común y silvestre, lo puso a ser administrador de todo lo que él tenía. Le dio un cargo de confianza, lo puso en un lugar privilegiado, porque su amo halló gracia en él.
porque José le servía a este amo, a pesar que no creía en lo que José creía, a pesar que no era como José era, él le servía de tal manera que halló esa gracia. José no lo cuestionaba, José no renegaba, José no lo criticaba, José no se quejaba, José no hacía nada de esas cosas. Por eso halló gracia. Yo creo que en ese tiempo el Espíritu Santo le pudo haber revelado a José o le pudo haber dicho: José, hay una palabra que Dios va a poner en Colosenses 3:23 después de que tú pases a la historia, que dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, con amor, como para el Señor, porque de Él recibiréis la recompensa. Para mí que el Espíritu Santo le enseñó eso a José antes de que lo pusieran en la palabra. Porque dice que José le servía a su amo inconverso, quizás renegón, quizás fastidioso, quizás molestoso. José le servía de tal manera que el amo, dice, le ganó la buena voluntad de su amo y lo promovió de lugar y le puso como administrador de todo lo que tenía. Le dio una responsabilidad a José y un lugar privilegiado donde el amo le estaba demostrando que confiaba en él, que confiaba en su juicio, que confiaba en su comportamiento, en su lealtad, que confiaba en su trabajo, que confiaba en su administración, que confiaba en todo. Yo les pregunto esta noche, ¿están preparados para recibir el puesto de mayordomo para la obra de Dios? ¿Quién es nuestro amo? Dice la palabra de Dios. Nuestro Señor. Y estamos preparados nosotros, así como José, para que el Señor nos nombre mayordomos de todo lo que Él tiene. Porque, ojo, nosotros pedimos bendición, nosotros pedimos prosperidad, nosotros pedimos riqueza, nosotros pedimos casa, familia, pedimos todo. Pero estamos preparados para administrar todo lo que el Señor quiere darnos. ¿Estamos preparados para administrar todo lo que estamos pidiendo? ¿Estamos preparados para administrar todo lo que el Señor tiene? ¿Estamos preparados para eso? De repente hay cosas que todavía no llegan porque todavía no estamos preparados para recibirlas. Todavía no estamos preparados para ser mayordomos de todo lo que Dios tiene. No es que el Padre no te lo quiera dar. Es que aún nos falta entender que debemos estar preparados. A veces nos quejamos de las cosas que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo podríamos administrar las cosas que Dios tiene para nosotros si en las pequeñas cosas nos quejamos? El Señor dice su palabra que no escoge a flojos, ni a gente que les sobre el tiempo. Al contrario, el Señor busca a las personas que les falte el tiempo para hacer cosas. El Señor busca ese tipo de personas. A las personas que tienen más responsabilidades, a esas personas a Dios le encanta escogerlas. Le encanta, porque quiere gente activa, porque quiere gente que esté dispuesta a trabajar y dar lo mejor para la obra del Señor. Porque no le sirves a un simple mortal. Le vas a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. José estaba siendo preparado y José había demostrado una integridad increíble. No veía al hombre, veía a Dios por encima del hombre. Por eso es que servía a su amo con diligencia. Por eso es que servía a su amo con lealtad.
Por eso es que iba con ese temor de Dios en él y hacía las cosas bien. Por eso es que halló la buena voluntad de su amo y su amo lo puso como administrador de todo lo que tenía. ¿Estás preparado para que Dios te dé todo lo que tiene y te mereces como hijo de Dios? ¿Estás preparado para eso? ¿Estás preparado para ser el mayordomo de Dios? ¿Estás preparado para que Dios te confíe todo aquello que le estás pidiendo? Si nosotros estamos preparados para recibir eso, entonces tenlo por seguro de que el tiempo de Dios se acerca a tu vida. Dios no te habla para avergonzarte. Dios no te habla para rechazarte o para hacerte sentir mal. Dios te habla para que tú entres en conciencia y hagas un mea culpa y le digas, Señor, como le decía David, escudriñame. Muéstrame en qué te estoy fallando. Quizás para mí lo que hago está bien, pero para ti no es de tu agrado. Escudriña mi corazón, le decía David. Y a veces es necesario que nosotros le digamos eso al Señor. El Señor nos muestra a través de la vida de sus hijos, de sus siervos, de las personas que Él eligió pasar por estas situaciones para que nosotros aprendamos y podamos madurar en la fe y poder estar aptos para recibir lo que el Padre tiene para el corazón de cada uno de nosotros, para nuestras vidas. Amén. ¿Qué más dice? Desde el momento en que José quedó a cargo de la casa y posesiones del egipcio, el Señor bendijo su casa por causa de José. Miren lo que el Señor hizo. Sabía que ese lugar donde José estaba no era su casa. Pero no importa el lugar en el que tú te encuentres. Cuando Dios te quiere bendecir, te va a bendecir. Y esa bendición no solo va a caer sobre ti, sino que todos los que estén a tu alrededor se van a beneficiar de eso que Dios te dé a ti. De esa gracia que Dios tiene contigo, de ese amor que Dios tiene contigo, de esa confianza que Dios tiene en ti, de eso que le agrada a Dios de ti, va a hacer que esa bendición que ha preparado para tu vida no solo te llegue a ti, sino a todos los que están a tu alrededor. Todos lo van a disfrutar. Tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu familia, tus amigos, toda una nación se estaba beneficiando con José en ese lugar. Desde ese momento en que José quedó a cargo de la casa y posesiones del egipcio, desde ese momento que el Señor te pone en el lugar que apartó para ti, desde ese momento, desde el momento en que Dios te pone en el lugar que Él reservó para ti, desde ese momento, el Señor te bendecirá, el Señor bendecirá ese lugar por causa de ti. Lo bendijo por causa de José. Lo bendijo a causa de José. ¿Quién era José? Un hijo íntegro, un hijo obediente, un hijo que le creía al Señor. Y a causa de él bendijo ese lugar donde él estaba. La semana pasada decíamos, ¿a cuántos de ustedes cuando han llegado a una tienda se han dado cuenta que ustedes llegan y ¡boom! La tienda se llena? ¿A cuántos de ustedes le ha pasado? A todos, ¿verdad? Porque somos de bendición, dice la palabra de Dios. A donde llegas va a haber bendición y los que están a tu alrededor se benefician de tu bendición. Amén. ¿Dónde te encuentras ahorita? ¿Dónde están ahorita? En su casa, ¿verdad? En su casa están ahorita. Y a causa de ustedes, su casa será bendecida. ¿Cuántos lo creen? La Biblia dice que a causa de José, dice, el Señor bendijo su casa por causa de José.
bendijo el hogar del egipcio, de un incrédulo, de un inconverso, de aquel que no creía en Dios, lo bendijo por causa de José. Tú eres de bendición. Si alguien te dijo alguna vez en tu vida lo contrario, pues hoy esa mentira de Satanás se viene al suelo, porque Dios dice que tú y yo somos de bendición. No importa cómo llegaste a este mundo, no importa cómo has llegado hasta este tiempo, no importa lo que tuviste que pasar, tú eres de bendición para todo el mundo. Gloria a Dios por eso. Eres de bendición. Dice que a causa de José fue bendecida la casa del egipcio. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que él tenía, lo mismo en la casa que en el campo. Donde hay un hijo de Dios, la bendición se extiende a todo, en todo ámbito. Lo bendijo no solo en su casa, sino en el campo, en todo es de bendición. Amén. ¿Qué más dice? El egipcio dejó en manos de José todo lo que tenía y ya no se ocupaba más que de lo que tenía que comer. Miren lo que dice la palabra de Dios. El egipcio llegó a tal punto en confiar tanto en José, que dice que ya no se ocupaba de nada. Solamente se ocupaba de comer, nada más. Esa era su única preocupación. Comer era su única preocupación. No se preocupaba si tenía ganados, si había dinero, si había oro, plata, si había casas, propiedades. No se preocupaba de eso. Dice que de lo único que se preocupaba el egipcio era de comer, nada más. Porque confiaba ciegamente en José, porque se había dado cuenta que el Señor estaba con él. Dice la palabra de Dios. ¿Cuántos en tu hogar confían en ti? ¿Cuántos en tu hogar ven esa relación que tienes con Dios y confían ciegamente en ti? Yo les digo algo, yo les cuento algo, una experiencia mía, ¿no? A mi hijo le gusta hacer muchas cosas, muchos deportes, muchas cosas, ¿no? Y un día él empezó con esta locura de querer hacer esas bicicletas que se bajaban de los cerritos y toda la cosa. Entonces yo le digo a él, oye, tienes que tener cuidado, ¿qué te pasa? Tú no puedes estar haciendo esas cosas, ¿qué tienes? Le digo yo. Y me dicen, mamá, tranquila, me dice, tranquila, porque yo sé de que a mí no me va a pasar nunca nada, me dice yo. Me dice él, ¿no? Yo sé que a mí nunca me va a pasar nada. Y yo le digo, ¿y por qué estás tan seguro? Para saber lo que pensaba, ¿no? Me dijo, porque Dios te ama tanto que no va a permitir que tú sufras si a mí me pasa algo, me dice. Miren la lógica, miren la confianza que él tenía de que yo tenía una relación con Dios, que Dios no iba a permitir que yo sufra si a él le pasaba algo. O sea, él estaba tranquilo que a él nunca le iba a pasar nada, ¿no? Porque sabía de que Dios no iba a permitir que yo sufra. Imagínense. Esa es la confianza que dice el Señor que el egipcio le tenía a José. ¿Cuántos en tu casa confían en ti de esa manera? Dice la palabra de Dios, mujer de Proverbios 31, su marido en ella confiado está. La confianza es muy importante para el Señor. ¿Cuántos de nosotros demostramos? Es como por ejemplo, ¿no? En tu casa te dicen, mamá, ora pues para que yo esté bien. Mamá, ora que me voy a ir al trabajo. Mamá, ora que voy a salir. O te tocan la puerta y te dicen, hermana, por favor, ora por mí. Hermana, por favor, ora por esto. Porque saben la relación que tú tienes con el Padre. Porque saben esa confianza que les hace sentir confiados y seguros. Dice que el egipcio le había puesto todo en las manos de José. Dice que no se preocupaba de absolutamente nada.
De lo único que se preocupaba era de por qué iba a comer, nada más. El egipcio se preocupaba en saber cuál era el menú del día para lo que coma. Lo demás no le quitaba el sueño, porque José le había demostrado ser una persona íntegra, una persona leal, una persona que trabajaba como debía de ser, una persona que lo entregaba todo, una persona que le había demostrado que él podía confiarle todo lo que quería y que no lo iba a traicionar o no le iba a jugar mal. Yo te pregunto ahora, ¿el Señor puede tener esa confianza como la tuvo el egipcio con nosotros? El Señor puede tener esa confianza de que si te da lo que tú le pides, mañana no te vas a alejar de Él. El Señor puede tener esa confianza de confiarte todo en tus manos y preocuparse de otras cosas y no de lo que te ha dado para que tú administres. ¿El Señor puede tener esa confianza contigo? ¿O es que hoy recibes tu milagro y mañana te olvidas que quién fue el que te dio el milagro? Lo que pasa es que el Señor, creo yo, que en este tiempo, que quiere hacer descender su gloria sobre cada hogar, sobre cada hijo suyo, el Señor está muy preocupado por la fidelidad de nosotros. ¿Vamos a serle fiel al Señor? Vamos a serle fiel al Señor si Él abre sus cielos para ti y para mí. ¿Vamos a serle fiel? Es lo que el Señor hoy se está preguntando. Es lo que el Señor hoy necesita saber. El Señor es un Dios de pactos, dice su palabra, de pactos. Al Señor le gusta que sus hijos lo que dicen lo cumplan. Por eso el Señor dice, hey, que no se apresure tu boca a prometer algo por emoción. Tómate tu tiempo, calma. Piénsalo bien, medítalo bien y luego me lo prometes. No vaya a ser que no lo cumplas. Dice el Señor, no vaya a ser que no lo cumplas, ojo. Porque cuando tú prometes algo delante de Dios y lo pones a Él como testigo, tenlo por seguro que eso es lo que le prometiste, no tiene fecha de caducidad. Bueno, eso caduca con la muerte, nada más. Eso caduca solo con la muerte. Pero no hay cosa que disuelva eso que tú le has prometido al Señor, porque tú lo has puesto como testigo a Él. Y Dios no puede ser burlado, dice su palabra. Por eso el Señor nos advierte y nos dice, antes de prometerme algo, que no se apresure tu boca. Hazlo con calma, piénsalo, no por emoción, sino por convicción. Señor, yo te voy a seguir toda mi vida, que no sea emoción, porque escuchaste una canción, una palabra o algo. No, que sea por convicción. Por convicción. Amén. Seguirle y servirle al Señor debe ser por convicción. ¿Qué más dice? Después de esto, resultó que la mujer de su amo puso sus ojos en él y le dijo, ¿qué pasó después de todo lo bueno que le estaba viniendo a José? Todo lo bueno tenía José. Su amo confiaba en él, lo había puesto mayordomo, todas las cosas le estaban saliendo chévere, tenía un buen puesto, un buen trabajo, buen sueldo, estaba honrado, reconocido, estaba chévere en el lugar en el que estaba chévere. Y le sucede esto. Dice que después de esto resultó que la mujer de su amo puso sus ojos en él y le dijo, o sea, quiere decir que esta mujer vino a él a hablarle, se dirigió a él y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él se negó a hacerlo y la mujer le dijo a la mujer de su amo, como puedes ver, estando yo aquí, mi señor no sabe ni lo que hay en esta casa. Ha puesto en mis manos todo lo que tiene. Miren lo que pasa acá. Cuando nosotros recibimos del Señor la honra, la bendición, cuando nosotros recibimos del Señor todo lo bueno, ¿qué es lo que va a venir?
es lo que va a venir para probar tu fidelidad? ¿Qué es lo que va a venir? Las pruebas. Las pruebas. La tentación de hacer algo incorrecto. Amén. La tentación, las pruebas. Pero nosotros nos estamos dando cuenta que esta mujer no se iba con rodeos, ¿ah? Ojo, esta mujer era directa. Esta mujer de frente iba. Amén. Y si hay varones, yo quiero que los varones estén atentos ahí escuchando esto. Las mujeres no se van con rodeos. Hay muchas mujeres que son así. Cuando la palabra de Dios dice que la mujer ajena, la mujer perversa, va en busca de lo que no le pertenece. Endulzan los oídos porque sus palabras son como miel al oído del hombre y lo llevan, esas palabritas que te endulzaron, te llevan a camino de perdición y muerte, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces esta mujer fue de frente donde José y le dijo, y no es que le dijo, oye, estás bonito, qué lindo que eres, te invito a tomar un café, o te invito a almorzar, te preparo algo. No, 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 no. Esta mujer fue de frente y le dijo, acuéstate conmigo, le dijo. De frente. Y muchas veces, muchas de las estrategias que tienen este tipo de mujeres es llegar así a la vida del hombre. Es decirle al hombre, es llegar al hombre, porque estamos hablando acá de un hombre y de una mujer, es decirle al hombre, es llegar y decirle lo que es su necesidad. En su necesidad apuntan, en su necesidad atacan. Amén. En su necesidad. Yo me imagino que la esposa de Potifar era una mujer guapa, deslumbrante seguramente, que se sentía tan segura con la belleza que tenía, que quizás dijo, yo le digo esto y él no me va a negar y él no me va a decir que no. Amén. De repente ella tenía tanta seguridad en lo físico que tenía, no sé, en el lugar que ella tenía como la esposa de su amo, que pensó que no iba a recibir ningún rechazo de parte de él. Por eso es que ella fue directa y le dijo, acuéstate conmigo. Pero la palabra de Dios dice que José dijo, pero él se negó a hacerlo. Él se negó a hacerlo. La palabra no dice, él lo pensó, lo meditó, dijo, voy a ver, mejor le digo que eso no, pero que le invito un café, que mejor le digo para ir a pasear. No, 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 no. Dice que José fue rotundo, fue claro, fue directo y dice que él se negó a hacerlo. No puso excusas. Como muchas veces nosotros frente a la tentación, frente al pecado, ponemos excusas. Ay, es que yo voy camino a la perfección. Ay, es que yo soy ser humano. Yo soy ser humano. Yo todavía estoy en mi proceso. Yo recién estoy empezando, yo no conocía. Mira, no hay prueba que Dios permita que pase en tu vida que tú no puedas resistir, dice la palabra de Dios. Acá se trata de convicción. La palabra de Dios dice que hay que saber decir sí y hay que saber decir no. Así de claro. Y José supo decir no. Amén. Un hombre de carne y hueso, un hombre como tú y como yo, ser humano, supo decir no a la tentación. Amén. Al pecado. Dice que le dijo que él se negó a hacerlo y le dijo a la mujer de su amo. Como puedes ver, estando yo aquí, mi Señor no sabe ni lo que hay en esta casa. Ha puesto en mis manos todo lo que tiene. El Señor, tu esposo, está confiando en mí, le dijo. Y yo no voy a hacer nada que arruine esa confianza que tiene conmigo. Es lo que el Señor hoy
quiere escuchar de ti y de mí. Señor, no importa lo que venga por delante, no hay tentación ni pecado que se me cruce que me haga serte infiel. Padre, yo quiero obedecerte y te voy a obedecer y ser fiel a ti, sea lo que sea que se presente en mi camino. Ese es el compromiso que Dios está esperando de ti y de mí para que sus cielos sean abiertos sobre sus hijos. El Señor está queriendo que tú y yo digamos no al pecado, no a la tentación, no por convicción, porque somos leales a Dios, porque le somos fieles al Padre. No por conveniencia, sino porque realmente lo amamos. Señor, no hago esto porque te amo, Padre, y porque sé que si lo hago te estaría traicionando y causando un dolor tan grande, Padre Santo, que por eso rechazo el pecado, por eso huyo de la tentación. Porque eres tú primero en mi vida, Señor. Porque has confiado en mí. Porque has creído en mí, porque me has puesto en el lugar que me has puesto, porque has confiado en mí, Señor. Y yo no quiero fallarte. Hazme huir de la tentación. Hazme rechazar el pecado, Padre. Y tenlo por seguro que sabrás decir no cuando es no y sí cuando es sí. Y el Padre estará honrado de ese comportamiento tuyo. ¿Qué más dice la palabra de Dios? En esta casa no hay nadie mayor que yo, le dice José a esa mujer. En esta casa no hay nadie mayor que yo, ni hay nada que él me haya reservado excepto a ti. Yo tengo poder sobre todo lo que hay acá, le dijo José a esa mujer. Sobre todo lo que hay acá, excepto a ti. A mí todo me es lícito en este lugar, menos tocarte a ti. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Adán y a Eva en el huerto del Edén? De todo árbol les está permitido comer, menos el árbol de la ciencia. Menos de este. Al ser humano no le gusta que le pongan límites. El ser humano siempre quiere hacer lo que le place. El ser humano nunca le gusta sujetarse a lo que Dios dice. Siempre quiere hacer lo que piensa, lo que cree, lo que imagina, lo que se le ocurre, menos lo que Dios establece. José lo tenía claro. José, un ser humano de carne y hueso como tú y como yo, lo tenía claro. Le dijo, todo lo que está en este palacio, en este lugar, me es lícito tocar, me es lícito administrar, me es lícito hacer, menos tocarte a ti o verte a ti o hacer algo contigo. Menos eso. Tú eres prohibido. Tú eres prohibida para mí, en otras palabras. Puesto que tú eres la mujer de mi amo, puesto que tú eres su mujer, le dice así. No es que eres cualquiera, es que eres la mujer de mi amo. Y yo tengo que respetar eso. Yo tengo que respetar eso. A veces el Señor nos muestra las cosas y nos dice, esto no te es lícito hacer, pero aún así nosotros buscamos la forma que sea lícito y transgredimos las normas y las reglas que el Señor establece. Y es ahí cuando el Señor se entristece y su espíritu se contrita. Y ya no puede estar la presencia de Dios con nosotros. Amén. Le dice,
tú eres su mujer. ¿Cómo podría yo cometer algo tan malo y pecar contra Dios? ¿Quién era el primer lugar para José? Dios era el primer lugar para José. Él le dijo, ¿cómo podría cometer algo tan malo? ¿No? Y pecar contra Dios. En sus principios de José no estaba hacer esas cosas malas, porque sus principios se basaban en el temor a Dios. En eso se basaban sus principios, en el temor a Dios. Y él le dijo, yo no puedo pecar contra Dios. Eso era lo que le preocupaba. Y es lo que el Señor nos dice hoy. Que el temor a mí sea lo que prevalezca en tu vida para que huyas de la tentación y sepas decirle no al pecado. Que el temor en mí, le dice el Señor. Y José hablaba con ella todos los días, pero no le hacía caso en cuanto a acostarse con ella o a estar con ella. Miren, acá hay algo, acá hay un error que él cometía. Acá hay un error que él cometía. Dice la palabra de Dios. Y José hablaba con ella todos los días. José sabía cuáles eran las intenciones de esta mujer, ¿verdad? Porque ella fue directa y le dijo, acuéstate conmigo. Ella no se fue con rodeos. Ella fue y le dijo las cosas como las pensaba. Él le dijo que no, la rechazó y todo lo que quieran. Pero la palabra de Dios dice, y José hablaba con ella todos los días. Hablaba con ella todos los días. Pero no le hacía caso en cuanto a acostarse con ella o estar con ella. José oía todo lo que ella le decía. José hablaba con ella, intercambiaban palabras, conversaban. Y ese es uno de los peligros que nosotros podemos tener para caer en tentación. Por eso es de que cuando ocurre lo demás, lo agarró a él en un lugar o en una posición que él mismo había provocado llegar. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y José hablaba con ella todos los días. Amén. Pero no le hacía caso en cuanto a acostarse con ella o estar con ella. O sea, José le oía todo lo que ella le decía, pero cuando ella le decía, le podía decir qué guapo que estás, qué lindo que estás, estoy enamorada de ti, me encantas, me quisiera ir contigo. Podría decirle mil cosas, pero cuando ella le decía, acuéstate conmigo, está conmigo, dice que él decía no. Pero sin embargo estaba prestando oído a todas las otras cosas que le decía. Amén. Y el ser humano es así. El ser humano sigue escuchando esas voces del enemigo y no lo corta de raíz cuando el enemigo habla a tu oído para desanimarte, para angustiarte, para estresarte. Amén. Él la seguía escuchando y hablaba con ella, dice la palabra de Dios, pero no le hacía caso en cuanto a acostarse con ella o estar con ella. 11. Pero un día entró en la casa para cumplir con sus obligaciones. Un día común y silvestre, entró en la casa para cumplir con sus obligaciones. Y como allí no había nadie, ella lo agarró de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él dejó su ropa en las manos de ella y salió corriendo de allí. Para llegar a ese punto, en que ella lo coja de la ropa y le quite la ropa, y ella lo deje, ella se quede con su ropa y él se vaya corriendo, entonces quiere decir que hubo cierta confianza, para decirlo de una manera más entendible, hubo cierta confianza que se había ido tejiendo entre ellos para llegar a ese punto.
Porque si él desde un momento dijo no al acostarte y no al hablar con ella, y no hubiera tenido ningún contacto con ella, ni ninguna comunicación con ella, sabiendo cuáles eran las intenciones de ella, no hubiera llegado hasta este punto. Sino que al ser humano le gusta jugar con fuego. Por eso la palabra de Dios dice, todo te es lícito, mas no todo te conviene, mas no todo te edifica. A ver, la palabra de Dios dice, todo te es lícito. Tú puedes hacer lo que quieres, pero ojo, no todo te conviene. No todo te edifica. Porque tú puedes ir haciendo cosas que crees a tu conveniencia que son buenas, pero que a las finales se desencadenan en algo malo. Amén. Porque no todo te edifica y no todo te conviene. Él llegó hasta ese punto. La mucha confianza que habían de conversar, de hablar, porque la palabra dice que él hablaba con ella, lo llevó hasta ese punto. Y es cuando la palabra te dice, hay que saber decir sí y hay que saber decir no. Al pecado se le llama pecado. Al pecado se le llama pecado, no se le llama debilidad, no se le llama proceso, no se le llama imperfección, no se le llama camino a la perfección, no se le llama eso. Al pecado se le llama pecado. Cuando nosotros llamamos al pecado por su nombre, vamos a saber diferenciar lo bueno de lo malo. Y no vamos a estar al límite de caer en lo malo, sino que vamos a estar a un abismo de lo malo, de caer en lo malo, en el pecado. Perdón, pero este hombre, ese es uno de los errores que él cometió. No cortar de raíz con eso. Él tenía el dominio de toda la casa de su amo. Él pudo haber mandado a otras personas a hacer este trabajo, si es que tenía que ver con si es que esa mujer iba a estar ahí, que era posible porque era la casa de ella. Entonces nosotros, el Señor nos llama a ser prudentes, a ser sabios, a saber hacer las cosas con diligencia. Amén. Con diligencia. Tenemos que aplicar sabiduría. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Dice, cuando ella lo vio, dice, acuéstate conmigo, pero él dejó su ropa en sus manos de ella y salió corriendo de allí. Cuando ella lo vio salir corriendo y que había dejado su ropa en sus manos, llamó a los que estaban en la casa y les dijo, miren, este hebreo que mi esposo nos ha traído, quiere burlarse de nosotros. Miren lo que pasa. Miren hasta dónde te lleva el pecado. ¿Ah? Miren hasta dónde te lleva el pecado. Por no saber decir sí o por no saber decir no. Dice, miren, este hebreo que mi esposo nos ha traído quiere burlarse de nosotros. Entró a donde yo estaba para acostarse conmigo. Pero yo grité con todas mis fuerzas y cuando él me oyó gritar, dejó su ropa en mis manos y salió corriendo. Miren lo que causa esto, miren lo que causa el pecado o hasta qué punto la tentación se mueve de esta manera. Cuando nosotros no cortamos de raíz las cosas inadecuadas, esto nos conlleva hasta el punto de avergonzarnos, de ridiculizarnos, de exponernos. Amén. Nos lleva hasta ese punto. José salió sin su ropa. Avergonzado. Porque no creo que haya salido feliz corriendo por toda la casa sin su ropa. Fue avergonzado. Fue ridiculizado porque le dijo, este hebreo que mi esposo ha traído se quiere burlar de nosotros. Se quiso aprovechar de nosotros. El enemigo es así en el pecado. Nos envuelve y nos hace ver mal.
Saca lo peor de nosotros aún cuando no sea cierto. Y le dijo, y dejó su ropa y salió corriendo. Entonces, dice la palabra de Dios, y ella dejó a su lado la ropa de José hasta que su esposo llegó a su casa. Miren lo que hace el pecado. Te desprestigia, te humilla, te trae por los suelos hasta que él llegó a su casa. Entonces ella le repitió lo mismo. Le dijo, el siervo hebreo que nos trajiste entró a donde yo estaba para burlarse de mí. Pero como yo empecé a gritar, él dejó su ropa en mis manos y salió corriendo. Cuando el amo de José oyó lo que su mujer le contaba y que le decía, así me ha tratado tu siervo, se puso furioso, dice la palabra de Dios. Dice que él se puso furioso. Entonces agarró a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y allí en la cárcel se quedó José. Allí en la cárcel se quedó José. Cuando nosotros llegamos a la cárcel, ¿qué es lo primero que se experimenta? Cuando te dicen, te vas a la cárcel, ¿qué es lo primero que se experimenta? Miedo, temor. Miedo, temor. Te aterroriza. Te aterroriza. Vergüenza. Entras en pánico. Entras en pánico. Sientes vergüenza, humillación. Porque, ojo, para llegar ahí tienes que haber cometido un delito. Y el delito todos lo saben. Y eres humillado, eres avergonzado, te privan de tu libertad. Amén. No puedes hacer muchas cosas, no puedes hacer nada porque estás privado de tu libertad. Te quitan del lugar en el que estabas. José estaba en un lugar privilegiado. Amén. Si él no hubiera hecho ciertas cosas, todo esto no se hubiese desencadenado en llegar a la cárcel. A veces Dios, y dice la palabra de Dios que la cárcel fue creada como corrección del ser humano. A veces Dios permite muchas cosas a tu alrededor para que tú te des cuenta que las decisiones que tomas o las actitudes que tienen traen consecuencias. Amén. Traen consecuencias. Que un día puedes estar en un lugar privilegiado y al siguiente día estás en lo más bajo. Estás en lo más bajo. Amén. Nosotros tenemos que ser conscientes que cuando nosotros no somos íntegros, rechazar definitivamente el pecado. Si nosotros no rechazamos definitivamente el pecado, entonces nosotros siempre vamos a caer en estas cosas. Vamos a estar al límite para la corrección. Dice que José lo llevaron a la cárcel, lo dejaron en la cárcel, porque su amo se llenó de ira, de enojo, de saber que esto había sucedido, porque le creyó a la esposa, obviamente, ¿verdad? Obviamente que le va a creer a la esposa. José no era nada de él, era más que su siervo. Y le creyó a la esposa y él llegó hasta ese lugar. Muchas veces nosotros experimentamos situaciones tan duras, tan difíciles por las consecuencias de nuestras decisiones. Dios nos muestra el camino por donde debemos de seguir. Dios nos advierte de las cosas que debemos de hacer y cómo las debemos de hacer. Pero nosotros somos los que muchas veces no entendemos. Nosotros somos los que queremos ir por otros caminos. Nosotros somos los que queremos ir en esa línea delgada entre el bien y el pecado. Queremos ir por esa línea delgada. Y a veces el cuerpo se da un giro y sin quererlo y sin saberlo, caemos en el pecado. Amén. Caemos en ese pecado. Y las consecuencias son así. Nos sentimos encarcelados con esa situación
que ocurre a nuestro alrededor, porque no encontramos la salida, porque no encontramos la solución, porque no encontramos cuándo acabará esto. Nos preguntamos, ¿hasta cuándo, Señor, tengo que pasar este proceso? ¿Hasta cuándo, Señor, tengo que pasar esta tribulación? ¿Hasta cuándo, Señor, va a ser mi proceso, Padre? ¿Hasta cuándo? Le preguntamos al Padre, pero no somos capaces de hacer un mea culpa y de decirle al Señor, escudriñame, Padre, y muéstrame todo lo que estoy haciendo mal, porque eso es lo que necesitamos. Si estamos dejando una ventana abierta en nosotros, puede ser esa ventana abierta que nos limite a recibir lo que el Padre ha preparado para sus hijos. Y necesitamos saberlo, necesitamos. Dice en el capítulo 21, pero el Señor estaba con él y le extendió su misericordia. El Señor no dice le extendió su bendición, le extendió su misericordia porque sabe que él falló en algo. Porque sabe que él se equivocó en algo, en no cortar de raíz toda comunicación con esa mujer. Amén. Dice la palabra de Dios, pero el Señor estaba con él y le extendió su misericordia. Amén. El Señor estaba con él. Yo quiero que sepas hoy que a causa de un error que tú cometas en tu vida, el Señor no te va a dejar de amar. Amén. El Señor nunca te va a dejar de amar. Porque dice el Señor que él ama al pecador, mas no ama su pecado. El Señor no te va a dejar de amar. Así es que echa fuera todo pensamiento del enemigo que te dice que el Señor no te ama, que el Señor no te va a escuchar, que el Señor ya se olvidó de ti, que el Señor no te quiere, que el Señor no te va a responder. Échalo fuera, reprende al enemigo con esos pensamientos. El Señor te ama y siempre te va a amar porque su amor es para siempre, dice la palabra de Dios. Lo que el Señor quiere, que con esa culpa que tú sientes en ese momento, es llevarte al arrepentimiento. Es llevarte a reconocer que pecaste y al arrepentimiento para que te vuelvas a él. Por eso la palabra de Dios dice, pero el Señor estaba con él y le extendió su misericordia y le permitió ganarse la buena voluntad del jefe de la cárcel. Aún así, la misericordia de Dios estaba con él, porque sabía que José no era un hombre malo, porque sabía que José era un hombre que amaba a Dios, porque sabía que José era un hombre que se esforzaba en agradar al Padre, pero que cometió un error y el Señor lo sabía. Por eso su misericordia se extendió a él y aún hizo que se ganara la buena voluntad del carcelero. Aún así, el Señor, en el lugar en el que estás, en el momento en el que estás, aún así la misericordia de Dios va a hacer que halles favor delante de las personas. Él tocará corazones, pondrá gracia en ti para que las personas te vean con ese amor, con esa misericordia y el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Un error no determina, un error no va a ser obstáculo para el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Un error no lo determina, amén. Un error. Él no consumó el pecado. Él no dio a luz el pecado, porque la mujer le decía, acuéstate conmigo. No dio a luz el pecado, pero sí cometió un error. ¿Ven? Cometió un error. Y es por eso que la misericordia de Dios se extendió a él. A veces estamos pecando con el pensamiento, a veces estamos errando con el pensamiento. Quizás no llevamos esos pensamientos a la acción, a consumar el pecado, pero ya estamos equivocándonos en el pensamiento. ¿Amén? Pero aún así Dios nos perdona. Dios perdona lo que hay aquí, lo perdona. Amén. Y dice de que él, su misericordia se extendió a José. 22. Y así el jefe de la cárcel dejó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que allí se hacía, lo hacía José. ¿Qué era? ¿Qué estaba mostrando hasta acá lo que Dios quería hacer?
que le estaba demostrando a José que lo quería poner por cola o por cabeza. Por cabeza. Gloria a Dios, porque la No, palabra de cola. Dios dice que el Señor te pondrá por cabeza y no por cola, estará por encima siempre y nunca por debajo, dice su palabra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor le seguía demostrando a José que su propósito en él era que él esté siempre arriba y no abajo. Alabado sea su nombre. El Señor quiere que siempre estés arriba y no por debajo. Sea cual sea la circunstancia en la que te toque vivir, la que te toque pasar, el Señor siempre estará contigo. Su misericordia siempre estará contigo. Y aún en ese trabajo en el que estás, aún encarcelado como estaba José, le estaba dando el nombre y el respeto. Y lo estaba poniendo en lugar privilegiado. Amén. Privilegiado. Sea cual sea tu circunstancia, Dios siempre te va a tener en un lugar privilegiado. Su favor estará contigo. Amén. Dice, el jefe de la cárcel, dice que el jefe de la cárcel no tenía que vigilar nada de lo que estaba al cuidado de José, porque el Señor estaba con José y prosperaba todo lo que él hacía. Alabado sea su nombre. Aún en la cárcel, el Señor lo Nos prosperaba prosperó. a José. Lo Amén. prosperaba. Y dice que todo lo que él hacía era prosperado, era respaldado por el Señor. Bendito sea Aleluya. nuestro Dios Todopoderoso. El Señor hoy te quiere decir algo, que sea el lugar en el que te encuentres hoy, que sea en la circunstancia que te encuentres hoy, el Señor está contigo y Él prosperará todo lo que tú hagas. El Señor quiere fidelidad de parte de ti y de mí. Sus cielos están ya rebosando, ya están rebalsando de tanta bendición que el Padre quiere derramar sobre sus hijos. Él está afinando los últimos toques para que la gloria sea sobre su pueblo. Fidelidad es lo que el Padre pide. Fidelidad, obediencia, fe, amor, convicción. Saber huir del pecado. Saber decir no cuando tienes que decir no. Sí cuando debes de decir sí. Huir en su totalidad. José cometió un error, por eso llegó a la cárcel. Si él no hubiera prestado oídos a esa mujer desde el inicio, él no hubiera podido, no, tal vez no llegaba a ese lugar, no hubiera llegado a ese lugar. Pero dice que aún en ese lugar, la misericordia de Dios estuvo con él y halló favor con el jefe de los presos. Y el jefe de los presos lo puso a cargo de todos los presos. Amén. El Señor siempre tenía cuidado de él y siempre lo ponía por cabeza y no por cola. Lo ponía encima y nunca por debajo. Porque todo lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía es de bendición, es de prosperidad, es planes. Dice que los planes que el Señor tiene son planes de bendición y no de calamidad. Bendito sea su nombre. Alabado sea por siempre nuestro Señor. Amén, hermanos. Gracias a Dios por esta enseñanza que hoy nos ha dado. Gracias a Dios por esta palabra que una vez más el Señor ha puesto en nuestros corazones para edificarnos, para fortalecernos, para mostrarnos lo que el Padre espera de cada uno de nosotros. Yo creo de que la gloria de Dios está muy cerca para la vida de los hijos de Dios que han esperado en Él, que han confiado en Él, que han cambiado ese corazón endurecido, ese corazón de piedra por uno de carne, para obedecer sus mandamientos, sus estatutos y amar al Señor con todo su corazón. Yo creo que el Señor algo grandioso va a hacer en nuestras vidas. Tengamos presente siempre la fidelidad que le debemos al Padre. Amén. La fidelidad. El Señor quiere hijos que sean fieles
e íntegros para su gloria. Amén. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo el jueves, con una nueva enseñanza que el Padre ponga en el corazón de nosotros para poderlo compartir con cada uno de ustedes. Amén. Dios los bendiga, que tengan una feliz noche. Bendiciones.